Ley 3714. Título 5. Medidas preventivas. Capítulo único. Medidas preventivas. Artículo 7.3. Medidas preventivas. Las medidas preventivas son disposiciones administrativas de carácter provisional que se imponen por la presunta comisión de infracciones muy graves en los casos previstos en la presente ley. Se disponen después de notificada la resolución de inicio del procedimiento administrativo disciplinario. No constituyen demérito ni sanción administrativa. Las medidas preventivas pueden ser: 1. Separación temporal del cargo. 2. Cese temporal del empleo. 3. Suspensión temporal del servicio. Artículo 7.4. Separación temporal del cargo. Será separado temporalmente del cargo el personal de la Policía Nacional del Perú cuya permanencia en un determinado cargo pueda poner en riesgo el desarrollo del procedimiento administrativo disciplinario. Su ejecución se hará efectiva automáticamente y en ningún caso esta medida implicará que el servidor afectado deje de percibir los haberes a que tiene derecho. La aplicación de esta medida conlleva que temporalmente el efectivo policial sea asignado a otro cargo y es dispuesto por el escalón superior al que pertenece o por la Dirección Ejecutiva de Personal de la Policía Nacional del Perú. Para imponer esta medida preventiva deberá tenerse en cuenta la presencia concurrente de los siguientes elementos. A. Existencia de elementos de juicio suficientes que hagan prever que se habría cometido una infracción muy grave. B. Riesgo de afectación a la labor de obtener o acceder a los medios probatorios, posibilidad de coaccionar a los subordinados o cualquier otra acción que pueda perturbar el desarrollo del procedimiento administrativo disciplinario. Artículo 7.5. Plazo de la separación temporal del cargo. La separación temporal del cargo del investigado no excederá del plazo que dure el procedimiento administrativo disciplinario, computado desde la fecha en que se ejecuta la medida. Artículo 7.6. Cese temporal del empleo. El cese temporal del empleo se impone cuando el investigado se encuentra privado de su libertad, por mandato del órgano jurisdiccional, sin sentencia condenatoria firme. Durante el tiempo de privación de libertad se interrumpe el tiempo de servicios. Artículo 7.7. Plazo del cese temporal del empleo. La duración del cese temporal del empleo será igual al tiempo que dure la privación de libertad que afecte al personal de la Policía Nacional del Perú involucrado en el proceso judicial. Artículo 7.8. Efecto de la sentencia judicial absolutoria. La sentencia judicial absolutoria, consentida o ejecutoriada, implica que el investigado que se encuentre con medida preventiva de cese temporal del empleo será reincorporado automáticamente al servicio activo, no considerándose como interrupción del tiempo de servicios el periodo que duró dicha medida. Artículo 7.9. Suspensión temporal del servicio. La suspensión temporal del servicio es una medida preventiva que solamente puede ser impuesta mediante resolución debidamente motivada en los procedimientos administrativos disciplinarios, sumarios o en los casos donde se investigan infracciones muy graves que se sancionan con pase a la situación de retiro. Para imponer esta medida preventiva deberá tenerse en cuenta la presencia de alguno de los siguientes elementos. A. Existencia de elementos de juicio suficientes que hagan prever la comisión de la infracción y el riesgo de afectación a la labor de obtener o acceder a los medios probatorios, posibilidad de coaccionar a los subordinados o cualquier otra acción que puede perturbar el desarrollo del procedimiento administrativo disciplinario. B. Por detención policial en flagrante delito o por reincidencia o habitualidad en la comisión de infracciones. Se dispone mediante resolución debidamente motivada.
Artículo 80. Efectos de la medida de suspensión temporal del servicio. El personal suspendido temporalmente del servicio no ejercerá ningún cargo en la Policía Nacional del Perú y mientras dure la medida preventiva percibirá el 50% de la remuneración consolidada, exceptuándose en dicho pago los bonos que percibía antes de la notificación de la resolución que dicta la medida. En caso de imponerse la sanción de pase a la situación de retiro por medida disciplinaria, se considerará como pago a cuenta de la compensación por tiempo de servicio que le corresponda. Artículo 81. Plazo de la suspensión temporal del servicio. La duración de la suspensión temporal del servicio durará hasta que se ponga fin al procedimiento administrativo disciplinario, sumario, cuando se emita una resolución absolutoria en el procedimiento administrativo y la medida preventiva se encuentre vigente, esta caducará automáticamente. En los casos en que el investigado obtenga resolución absolutoria en primera instancia, dicha medida caducará automáticamente. Artículo 82. Efecto de la absolución en el procedimiento administrativo disciplinario. La resolución absolutoria en el procedimiento administrativo disciplinario implica que el investigado que se encuentre con medida de suspensión temporal de servicio será reincorporado automáticamente al servicio activo, no considerándose como interrupción del tiempo de servicios el periodo que duró dicha medida y reintegrándosele solo el 50% no percibido de la remuneración consolidada por el periodo que duró la medida. Artículo 83. Adopción de medidas preventivas. Las medidas preventivas pueden ser ordenadas por los órganos disciplinarios competentes siempre que exista presunción razonable de responsabilidad. Esta acción no suspende el procedimiento administrativo disciplinario. Contra la resolución correspondiente, el investigado, en el término de 5 días hábiles, puede interponer recurso de apelación ante el órgano de investigación que dictó la medida preventiva, el cual elevará dentro de las 24 horas al Tribunal de Disciplina Policial, que resolverá en un plazo no mayor de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber recibido el recurso. La impugnación de la imposición de esta medida no suspende sus efectos. Artículo 84. Variación de las medidas preventivas. Las medidas preventivas pueden ser variadas o levantadas por el órgano de investigación que la impuso en cualquier etapa del procedimiento, mediante resolución debidamente motivada, siempre y cuando se hayan dado nuevos elementos de juicio que varíen los motivos por los que se impusieron. Disposiciones complementarias finales. Primera, vigencia y reglamentación. Esta ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Peruano. El Poder Ejecutivo, en un plazo de 45 días, emitirá el reglamento de la presente ley. Segunda, financiamiento. La aplicación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional del pliego del Ministerio del Interior, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Tercera, modificaciones a las tablas de infracciones. Mediante decreto supremo, el Ministerio del Interior puede crear, modificar, fusionar, adecuar o dejar sin efecto infracciones y sanciones tipificadas en las tablas de infracciones y sanciones que van como anexos de la presente ley. Cuarta, infracciones y sanciones de la tabla de infracciones leves que proceden por constatación directa e inmediata por el superior jerárquico. Mediante decreto supremo, el Ministerio del Interior deberá señalar las infracciones y sanciones tipificadas de la tabla de infracciones leves que procederán por constatación directa e inmediata por el superior jerárquico, conforme al artículo 62 de la presente ley. Disposiciones complementarias transitorias. Primera, aplicación de la norma en el tiempo. Los procedimientos administrativos disciplinarios iniciados antes de la vigencia de la presente ley continuarán rigiéndose por la ley
que dio inicio al procedimiento administrativo disciplinario, salvo las normas contenidas en esta ley favorezcan al investigado. Segunda, expedientes administrativos disciplinarios pendientes. Dentro de los 15 días calendarios de entrada en vigencia de la presente ley, la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú dispondrá que los órganos disciplinarios que la integran resuelvan en un plazo de 6 meses los expedientes administrativos disciplinarios y los recursos de apelaciones pendientes que se han tramitado bajo las normas del Decreto Legislativo 1150 y el Decreto Legislativo 1268, Decreto Legislativo que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú, sus reglamentos y modificatorias. Los expedientes administrativos disciplinarios y apelaciones pendientes a cargo del Tribunal de Disciplina Policial serán resueltos en el mismo plazo que el señalado en el párrafo precedente. Tercera, designación de vocales del Tribunal de Disciplina Policial. La composición de las salas del Tribunal de Disciplina Policial, a la que se refiere el tercer párrafo del artículo 41 de la presente ley, entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2018, correspondiendo al Ministro del Interior proceder con la designación de los oficiales generales o superiores de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro, quienes en condición de vocales integrarán las salas del Tribunal de Disciplina Policial a partir de la fecha en mención. Excepcionalmente, en caso de que no se contara con personal policial de la especialidad de control administrativo disciplinario, en situación de retiro, el Ministerio del Interior seleccionará y designará a oficiales generales o superiores en situación de retiro sin dicha especialidad. Disposición complementaria derogatoria. Única. Derogación del Decreto Legislativo 1150, Decreto Legislativo que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú. Derógase el Decreto Legislativo 1150, Decreto Legislativo que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú, así como las demás disposiciones que se opongan a la presente ley. En Lima, a los 28 días del mes de diciembre del 2017.